Hola, un gran saludo para todos. Nuevamente les habla John Edison Ramírez. Esta es la clase número 3 y con esta trilogía prácticamente finalizamos todo lo que es el concepto de sistemas SCTV análogos. Y bueno, hoy vamos a hablar mucho sobre resolución y compatibilidades con el TVR. Listo, esto es muy importante porque aquí está la clave de que un sistema realmente funcione muy bien. Así que vamos a verlo. Bueno, cuando vamos a hablar sobre resoluciones de cámaras, tenemos que tener en cuenta lo que comercialmente se maneja, que son estas que estamos manejando acá. Entonces, HD, Full HD, 3 megapíxeles, 4 megapíxeles, 5 y 4K. Estas por lo general no son tan comerciales. Esto es lo que sí se encuentra mucho en el mercado. Entonces debemos tener muy en cuenta esto dependiendo del objetivo que busquemos para identificar o para vigilar o para monitorear con la cámara. Estamos hablando de que la calidad HD está representada como 1 megapíxel, Full HD como 2 megapíxeles, ¿sí? De ahí hacia abajo pues va incrementando, así como se nota acá. Pero ¿qué significa esto? Bueno, cuando tenemos una pantalla, de pronto algunos de ustedes han identificado que las pantallas se trabajan también por resoluciones o resolución de soporte. Estamos hablando de cuál es la cantidad máxima de píxeles que puede albergar una pantalla o su resolución, representadas con imágenes como por ejemplo las de una cámara. Para hacerme entender, una calidad de imagen Full HD es igual a 1920 píxeles en horizontal, ¿sí?, por 1080 píxeles en vertical, ¿sí? ¿Qué son los píxeles? Bueno, los píxeles son pequeños puntos de emisión de luz que hay en una pantalla que permite mediante una combinación de colores RGB poder mostrar una imagen. Cuando todos estos píxeles se combinan, podemos ver una imagen. Así realmente es como está formada una imagen. Si yo acerco mucho, por ejemplo, a una pelota de un color específico, una lupa, y la hago mucho más grande, la imagen se empieza a distorsionar y lo que empiezo a ver son punticos como de colores. Ya no veo la imagen como tal, sino que veo es de lo que está compuesta esa imagen. Eso es exactamente cómo funciona la imagen de una cámara. Ella recoge todos los píxeles y los proyecta nuevamente en la pantalla. Entonces estamos hablando de que píxeles en horizontal son 1920 píxeles por 1080 píxeles de vertical. ¿Esto a qué es igual? A una multiplicación. Esto me da aproximadamente 2 millones, como 2.070.000 píxeles, ¿sí? O 2 megapíxeles. Mega corresponde a la parte de millones, ¿sí? Píxeles, obviamente ya sabemos a lo que corresponde. Entonces, cuando estamos hablando de que un sistema de cámaras o una cámara tiene una resolución Full HD, estamos hablando de que esta es la cantidad de píxeles que alberga una calidad de imagen Full HD. Ahora, si tenemos imágenes más grandes como de 3, 4 o 5 megapíxeles, entonces significa que esta imagen comienza a ser más grande, ¿sí? La resolución es mayor, por lo tanto la definición de la imagen es mucho mejor. ¿Eso en qué nos beneficia? Bueno, cuando yo estoy viendo en un monitor, por ejemplo, la imagen de una persona, puedo hacerle un acercamiento a su rostro, pues su rostro se va a notar mucho mejor, no se va a distorsionar. Pero si yo manejo una calidad de imagen, por ejemplo, HD, lo que voy a notar es que esta imagen, en el momento que hago un acercamiento al rostro, es como poner una lupa sobre la imagen, voy a notar que su rostro comienza como a dañarse. Ya no es tan, por decirlo de alguna manera, redondo. O sus facciones no son como tan precisas. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que genera esto? Pues que no se pueda tener una buena identificación. Aquí lo identificamos muy bien, en esta no, porque se distorsiona la imagen. Entonces acá no obtenemos el resultado que esperamos. Por eso es tan importante saber qué cámara seleccionar. Por ejemplo, una cámara HD puede reconocer un rostro de 4 a 5 metros, pero una Full HD hasta los 10, pero una de 3 megapíxeles hasta los 12 o 13 metros, una de 4 hasta los 15 o 17, una de 5 entre los 17 y los 20 metros de distancia puede llegar a reconocer un rostro.
Entonces allí es donde yo empiezo a identificar cuáles son las ventajas de la calidad. Pero acá es la sección de las cámaras, o sea, cuál es la cámara que yo selecciono. Pero ¿quién es finalmente el que graba? El DVR, o como se conoce en inglés, Digital Video Recorder. Y vamos a ver por qué. Repasemos que una cámara, un sistema CCTV analógico, lo que hace es variar una imagen en función del tiempo, es una señal analógica. Pero el DVR, aunque acepta en su entrada señales analógicas, su proceso interno de conversión requiere grabar en un formato diferente, en su disco duro, y se llaman señales digitales. Lo que sucede internamente en este aparatico es que coge este tipo de señales y las transforma en este tipo de señales. Eso se conoce como señales digitales, donde ya no se traducen en diferencias de voltaje, porque acá entre estos puntos hay un voltaje que puede ir desde 0 hasta 2 o 3 voltios y desciende nuevamente. Entonces va variando, ese voltaje va subiendo y nuevamente va bajando, va subiendo, dependiendo de lo que capte en la imagen. Así es como funciona una señal analógica. En una señal digital estamos hablando de que esto es un 0 y esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1. Esta misma representación es esta, simplemente que se toma desde una forma, de una manera diferente. Se analiza de un aspecto diferente porque los discos duros aceptan este tipo de información, simplificando un poquito pues, el funcionamiento real de estos equipos. Entonces, por eso es Digital Video Recorder, señales digitales. Lo que hace es grabar señales digitales. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora, no significa que porque yo tenga una cámara de calidad Full HD o de 3 megapíxeles o de 5, el DVR va a grabar en esa misma definición. Acá es donde viene el aspecto más importante de un DVR y lo que la gente y los integradores o los profesionales deben conocer, que me he encontrado con que a veces no funciona de esa manera. Cuando yo selecciono un tipo de cámara específico, asumamos que es Full HD, yo compro un DVR que sea compatible con esto, pero hay dos tipos de compatibilidades. Una de visualización, compatibilidad para visualización, y otra compatibilidad para la grabación. Sí. Entonces un DVR me puede decir, mira, yo te acepto cámaras Full HD, pueden llegar acá, te las dejo ver en ese formato Full HD, pero finalmente cuando voy a grabar esta imagen no te la grabo en Full HD, te la grabo en algo que se llama Full HD Light o N para otras marcas. Dependiendo de la marca, empiezan a agregarle como palabras adicionales. Ya no es Full HD, sino que es Full HD Light o N, o también se conoce como 1080p o 1080 Light o 1080N. Todas estas siglas adicionales que se le ponen acá significa que esta imagen va a terminar siendo comprimida. ¿Y qué significa eso? Que no va a grabar realmente una resolución Full HD. Asumamos que acá tenemos una imagen Full HD, esta es Full HD, y en el momento que el DVR hace una grabación en formato Light o N, realmente obtenemos esto en grabación. ¿Qué sucede? Comprime esta imagen, la comprime a este formato. Obviamente no estamos obteniendo lo mismo. Entonces en el momento de ver una grabación, vamos a obtener una imagen un poquito distorsionada. Y pues si estamos buscando identificar algo plenamente, pues esto nos va a afectar. Muy importante, cuando usted seleccione un DVR, mire de acuerdo a las cámaras que elige que el DVR permita la resolución real. Por lo general Full HD es 1080p. Listo, si va a grabar en 3 megapíxeles, el DVR debe decir 3 megapíxeles sin este tipo de añadidos. 3 megapíxeles completicos. Lo mismo 4, lo mismo 5. Si empieza usted a ver este tipo de notaciones al final, no va a obtener esta calidad. Va a obtener una calidad reducida. Y eso es lo que sucede mucho. Por lo general he visto que
que le venden a la gente cámaras de 5 megapíxeles y usan un DVR que graba en formato de 5 megapíxeles con una compresión light. ¿Qué significa? Cuando usted va a mirar realmente esta imagen en una pantalla, que uno también permita reproducir imágenes a 5 megapíxeles, porque si usted tiene una pantalla que solo permite ver imágenes Full HD, nunca va a poder realmente entender cómo se ve una imagen de 5 megapíxeles. Todo tiene que ser compatible, ¿sí? 5 megapíxeles de entrada, 5 megapíxeles de grabación, 5 megapíxeles de visualización. He visto muchas combinaciones, 5 megapíxeles de cámara, DVRs que soportan cámaras en formato 5 megapíxeles light y el monitor es un monitor HD. ¿Cómo se ve esta imagen? Horrible. Usted lo único que va a ver en esta pantalla es una imagen pixelada. ¿Por qué? Ni siquiera soporta Full HD y menos va a soportar 5 megapíxeles, así sean light. Porque si estamos hablando de cuánto serían 5 megapíxeles light, asumamos que esta es la imagen de 5 megapíxeles real. 5 megapíxeles light, usted realmente lo que va a obtener es esto, lo mismo, una compresión de la imagen. No va a ser la imagen real. Entonces, ¿importa realmente invertir dinero en cámaras de alta definición cuando les venden o ustedes compran DVRs que aceptan un formato de compresión menor? Pues no, finalmente, ¿qué es mejor? Ver el DVR, cuál es la calidad máxima que soporta y comprar ese tipo de cámaras de acuerdo al DVR. Ahora bien, hay que tener en cuenta otro aspecto. Permítame, borro por acá. El aspecto de los FPS. Los DVRs, aparte de la resolución, real de grabación, para que sepan exactamente cuál es la cámara que deben seleccionar, deben verificar a una parte que dice FPS. FPS significa fotogramas por segundo. Ahora, ¿qué es un fotograma? Listo, resulta que un fotograma es como una fotografía. Entonces tenemos una captura de una persona. Esto sería un FPS. Sí. Por segundo, una imagen por segundo. Ahora, cuando un DVR dice que soporta resoluciones Full HD a 15 FPS, a 20 FPS, a 25 FPS o a 60 FPS, estamos hablando de que esta imagen se toma 25 veces por segundo, o 15, o 10, o 12, lo que diga el DVR. Significa que esta imagen se va a replicar muchas veces. ¿Eso de qué manera nos conviene? Bueno, cuando grabamos en el disco duro esta información, por ejemplo, si la estamos grabando a 25 FPS, en el momento de yo realizar una reproducción en una pantalla de un evento específico, voy a identificar el rostro de esta persona. Entonces inmediatamente empiezo a verificar el tiempo y logro encontrar a la persona. Paro el video en ese punto y miro y observo esa persona que está ahí. Si tengo muchos FPS, esta imagen se va a ver muy clarita, ¿sí? Voy a poder definir muy bien todo lo que hay en ella. Pero si los FPS, por ejemplo 10 FPS, son muy bajos, como el video transcurre en el tiempo, en el momento que yo pausa el video, esta imagen se puede ver ligeramente como desenfocada, ¿sí? No logro reconocer al 100% lo que hay o el cómo se está viendo, especialmente definiciones como de rostros o de objetos muy chiquitos. ¿Por qué? Porque las imágenes no se traslapan. Una debe ir sobre otra de la forma más constante posible para obtener la mejor resolución de visualización en el momento de reproducción de un video. ¿Listo? Ahí es donde nos afectan los FPS. A más FPS, esto es lo común para un sistema de grabación para que tenga muy buena calidad, 25. A más FPS, en el momento de reproducir una grabación, se va a ver nítida, no se va a ver como borrosa. Mientras menos FPS, lo que voy a obtener es que en el momento de ver una grabación, estas imágenes no se van a ver muy nítidas. Y eso significa que en el momento de yo hacer una ampliación
de la imagen, pues eso me va a afectar totalmente, porque esta imagen se va a ver ligeramente borrosa. Las facciones de la persona tal vez no se noten como yo quisiera. Entonces, importante los FPS. Eso, los deberes, es clave. Entonces, repasemos nuevamente la resolución de reproducción y de grabación que sea real, para que compren la cámara realmente que necesitan para ese DVR. Ustedes pueden comprar e invertir mucho dinero en cámaras, pero si compran un DVR que no soporte la resolución real, van a perder ese dinero. Prácticamente compró una cámara de 5 megapíxeles que a la final va a terminar con una imagen Full HD. Y eso sucede muchísimo, muchísimo, porque lo he visto bastante. Y es bueno que las personas, los usuarios que quieran instalar cámaras, los integradores y los profesionales que venden todas estas soluciones, pues sepan realmente cómo funcionan y así todos obtengan pues lo que buscan, realmente lo que necesitan. Esto es lo más importante que deben entender. Resolución de cámaras, compatibilidad con el DVR, con la resolución real de la cámara, la cantidad de FPS. Recuerden que mientras más FPS tenga, mejor va a ser el proceso de visualización de una grabación. Y así todos van a quedar contentos, tanto el que instala como el que recibe toda la solución van a estar muy satisfechos. Listo, esa es la clase del día de hoy, la número 3 de esta trilogía de los sistemas SSTV. Antes de finalizar, quiero hacer unas aclaraciones con respecto al video número 2. Resulta que en el video número 2 habíamos hablado sobre cómo hacer las instalaciones para los exteriores. Ligeramente hablé sobre algo que suele ocurrir cuando ponemos cámaras en un poste y necesitamos tirar la línea en el aire. Yo les comenté que estas líneas hay que sustentarlas, uno, con el cable tipo exterior, ¿sí? Pero adicional hay que soportarlas con algo que se llama guaya o mensajero, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando yo templo una línea de acero o acerada o de acero galvanizado, sobre esa monto el cable, obviamente lo hago abajo y los amarro. Normalmente las personas usan amarras, yo uso alambre recubierto para que no se oxide tan fácil. De esa manera, cuando yo templo estos puntos, el que sufre la tensión es la guaya, ¿sí? Y el cable queda libre, pero está sostenido a través de los amarres que yo le dejo. Estas instalaciones duran años, pero si tú instalas un cable tipo exterior, lo tensas y lo dejas al sol, lo dejas al agua, lo que sucede es que el material comienza a dilatarse. Todos los materiales existentes en este planeta, con el calor o con el frío o con la lluvia, generan una expansión térmica o dilatación térmica y una contracción. Son fuerzas opuestas. Lo que hacen esas fuerzas opuestas es que finalmente terminan quebrando los cables que están internamente, porque este cable está generando una fuerza también hacia abajo. Se llama gravedad. Y cuando tenemos tramos muy largos, por ejemplo de 20, de 30, de 50 o de 100 metros, este cable pesa mucho y acá en el punto central es donde se va a quebrar. A veces ese quiebre no se ve afuera, ¿sí? Sino que internamente los hilos de los pares múltiples que trae son los que terminan fracturados. Importante cuando hagas instalación de cámaras o de alarmas y tengas cableados tendidos aéreos, deben, uno, ir soportados bien con guaya y con cable tipo exterior para que duren muchos años y se obtengan instalaciones muy seguras. Listo, esa era una de las aclaraciones que quería hacer. Espero esta trilogía les haya gustado mucho. En la próxima mostraremos un poco del tema de diseño de los sistemas SSTV, o sea, en cuanto al nivel de planificación, cuando hay una casa con varias habitaciones o un edificio, en dónde debemos ubicar las cámaras, por qué razón en ciertos puntos, por qué los ángulos, y ya con eso finalizaríamos todo esto. Vale, que esté muy bien y muchas gracias por vernos. Hasta luego.